Parece si pedimos la dirección del Señor en esta mañana, oramos. Amado, querido Padre, ha sido un tiempo hermoso de poder alabarle, y en cada una de estas letras que quizás aún no conocíamos, nuestro corazón fue suavizándose, Señor. Quizás llegamos duros, secos, hasta tensos por las cosas, Señor, preocupados por el lunes, pero durante este tiempo de adoración, aunque fue dirigido para darle gloria, Señor, pero hemos sido nosotros grandemente bendecidos. Ahora en este momento reconocemos que el texto que vamos a ver no es tan sencillo de entender. Necesitamos, Señor, grandemente la asistencia del Espíritu Santo para que ilumine su palabra y podamos comprender el mensaje, y que ese mensaje sea vida en nosotros y produzca transformación a la semejanza de Cristo. Le entregamos este momento en sus santas manos, que usted se mueva libremente conforme, Señor, a nuestra necesidad. En el nombre del Señor Jesús, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué nosotros los evangélicos no tenemos sacerdotes? O si le preguntara a un amigo de usted, le dice: oye, ¿en tu iglesia hay sacerdotes? ¿No? Usted le dice: no, hay un hermano que le dicen pastor, pero que prefiere que le digan hermano nomás. Y hay unos que le llaman ancianos, pero no son tan viejos tampoco. Y esos son los que dirigen la iglesia, pero en realidad no hay sacerdote. Uy, no hay sacerdote. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo explicaría usted eso? Interesante, ¿no es cierto? Porque a veces pensamos que la tenemos clara, pero no la tenemos. Hoy, en esta mañana, a lo largo de los primeros 17 versículos del capítulo 7 de Hebreos, vamos a entender por qué los creyentes no tenemos sacerdotes aquí en nuestras iglesias, ¿no? Y de alguna manera vamos a ir dejando atrás un pensamiento que siempre está presente en nosotros, que yo llevo una vida secular, contaminada con el pecado, pero allá en la iglesia hay alguien santo, o algunos hermanos que son más santos que yo, que si ellos oran por mí y si ellos realmente hacen algo por mí, ahí voy a experimentar más la presencia de Dios, ¿no? Y de ahí viene la clásica: hermano pastor, óremelo, ¿no es cierto? Porque como que usted tiene más relación y más poder en su vida que yo, tiene más derecho porque está dedicado a servir al Señor, ¿no? Hay esa idea, ¿no es cierto? Y hoy día quizás y hay también ahí en sus boletines el tema de hoy, que como ya pueden verlo, es Jesucristo, un sacerdocio perfecto. Les contaré que este es uno de los capítulos más complicados de enseñar. ¿Se acuerdan de que hace tiempo atrás escuchamos y dimos esa exhortación que hace de Hebreo acerca de esto? Tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque se han vuelto tardos para oír. Ahora, el problema a veces de entenderlo, uno puede ser que somos muy nuevos en las cosas del Señor, y el otro punto es que nos hemos acostumbrado a enseñanza suave, que cuando ya escuchamos algo así: uy, ¿para qué pusieron un estudio bíblico? Yo hubiera querido que me den 5 pasos para mejorar mi vida matrimonial porque esta semana planeo divorciarme. ¿Entiende? Esa es la situación de la mayoría de los hermanos hoy. Ahora, algunos son tan nuevos que si yo les preguntara, a ver, voy a mencionar: Moisés, Abraham, Melquisedec, Isaac, Jacob, David. Póngamelos en orden cronológico. ¿Quién es primero y quién es después? ¿Usted podría hacerlo? Levanten la mano los que podrían poner en orden esos nombres que he mencionado ahorita. Amén. Ahora fíjense que no somos muchos. Entonces la mayoría tenemos una ensalada en la cabeza de a lo mejor Moisés era el abuelito de Abraham, digamos, ¿no? ¿Quién sabe? Y está en nuestra mente confundida. Y hoy día, a través de esta enseñanza, vamos a despejar esas dudas. Es difícil de explicar porque para entender estos versículos tenemos que tener una serie de conocimientos previos, y hoy día vamos a tratar de trabajar en ellos, ¿no? Ahora, en los puntos que hemos colocado ahí en nuestro boletín, tenemos 3 cosas que vamos a ver durante estos dos próximos domingos. Primero, un sacerdocio perfecto, porque, vamos adelante, ahora sí voy a pedir a nuestros asistentes que nos ayuden, uno más, porque es supremo en derecho.
Y en esta parte, que es la que vamos a dedicar todo el día de hoy, vamos a estar concentrados en la parte jurídica y legal que le da al Señor Jesucristo el derecho de llamarse sacerdote. Porque yo no puedo llegar, por ejemplo, a la iglesia católica y ponerme los hábitos, y es mentira que el hábito hace al monje. Yo me puedo poner los hábitos de un sacerdote, pero no voy a poder oficiar una misa porque tengo que tener ciertos requisitos y me van a sacar por la puerta de atrás rápidamente porque no he cumplido los requisitos para ser un sacerdote católico. ¿No es cierto? Usted lo sabe eso. De la misma manera, no es nomás decir Jesús es sacerdote. ¿Cuál es su derecho legal para hacerlo? Y en esta parte que vamos a ocupar todo el día de hoy va a ser netamente jurídica la cosa. En segundo lugar, vamos a ver que es un sacerdocio excelente y es un sacerdocio perfecto porque es superior en alcance. Y en esta parte vamos a comparar el sacerdocio que había en Israel, el Levítico, con el gran sacerdocio del Señor Jesús. Eso lo veremos posteriormente. Y terminando este capítulo, veremos por qué es suficiente en salvación. Y vamos a ver de que en la obra del Señor Jesucristo como sacerdote nos garantiza a cada creyente una salvación completa. Con eso en mente, entonces otra vez vamos a volver a nuestra línea de tiempo. Vamos otra vez a nuestra línea de tiempo y quiero mostrar acá. Vamos a ir viendo, vamos a cubrir prácticamente casi 2000 años de historia de Israel para poder entender. Vamos a comenzar con el año 1900 antes de Cristo. No hay exactitud en esta fecha, así que hemos puesto un dato aproximado. Ahí vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Isaac, Jacob y las tribus que nacieron a partir de él. En el año 1300 aproximadamente, nuevamente explico esto que no son datos precisos, pero por comodidad vamos a ponerlo así, vamos a tener lo que fue la salida de Egipto y la conquista de la tierra prometida. Y luego vamos a ver que en el año 1000 aproximadamente, nuevamente son datos con bastante tolerancia, vamos a ver de que se instala lo que es la monarquía en Israel. El primer rey fue Saúl y el segundo fue David, y vamos a concentrarnos en el rey David. Luego vamos a tener al Señor Jesucristo, que nació en el 4 antes de Cristo, ¿no? Eso sí es un poquito más exacto. Cristo nació 4 años antes de Cristo, ¿no? Es algo que a algunos todavía les cuesta procesar. Y vamos a ver luego la carta de Hebreos, que está escrita en el 60-65 para poder entender todo lo que está pasando. ¿Estamos listos para el viaje? ¿Sí? Amén. Muy bien, ahora sí comenzamos entonces y vamos a la primera estampa que vamos a ver. Vamos a ver otra vez, sigan avanzando. Vamos a darle hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Flechita adelante, adelante, adelante. ¿Cómo están haciendo? ¿Están usando la flechita nomás o están usando el mouse? Solamente las flechitas hacia adelante tienen que poner. A ver, vamos a ver. Volvemos, 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 flecha adelante. Muy bien, ahí tenemos entonces, estamos viendo ya con un poquito más de detalle. Abraham y Melquisedec, Isaac, Jacob, las 12 tribus. En Moisés estamos en el año 1300. Flecha adelante otra vez, seguimos. Ahora vemos entonces la conquista. Vemos al rey David aproximadamente en el año 1000. Flecha adelante. Ahora vamos entonces ya la parte más cercana a nosotros. ¿Cuánto antes de Cristo nace el Señor Jesús? Muere el Señor Jesús en el 29 aproximadamente, y 60-65 está escrito el libro de los Hebreos. Ahora sí, entonces nos vamos a la primera parte, Abraham y Melquisedec. Hay una regla que se llama la ley de la primera mención, y esa regla dice que si usted quiere saber qué significa algo en la Biblia, vaya a la primera vez que se menciona eso en la Biblia y tendrá una idea concreta de lo que significa, porque el significado que tiene ahí va a permanecer posiblemente durante el resto de toda la Biblia. Ahora vamos a ir a la primera mención de lo que fue el sacerdocio en la Biblia y vamos a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Dice que hubo una lucha entre 4 reyezuelos contra 5 reyezuelos. Se llamaban reyes porque estaban a cargo de una ciudad y con ellos cada uno vivía en su propio
en su propio mundo, ¿no? En su propio trono, en su propia actividad. Y las luchas en ese tiempo eran frecuentes y de pronto uno de los reyes decidió no obedecer al otro rey, y entonces el otro rey dijo, bueno, te voy a hacer la guerra, y se alía con sus compañeros y lucha contra otros 5, y ahí se pelean, y en medio de eso pierde la batalla el rey de Sodoma. En ese tiempo la ciudad de Sodoma todavía seguía vigente, y se llevan cautivos a todos los de Sodoma, no sé si llamarla a todos los sodomitas, ¿no? Pero a todos los de Sodoma, y entre ellos se lo llevan como parte del cargamento al sobrino de Abraham, a Lot, se lo llevan como parte del botín. Luego le dicen a Abraham, Abraham, ha pasado esto con tu sobrino, hubo una guerra y sin comerla ni beberla se lo llevaron a tu sobrino y está de cautivo, ahora está de esclavo. Abraham agarra 300 siervos, va y le hace guerra a los que habían ganado y les vence, y recupera todo el botín y recupera toda la gente. Y en el capítulo 14 está volviendo Abraham contento con toda la gente que él ha recuperado, incluyendo a su vecino. Y en medio de eso ocurre algo bien interesante. Génesis capítulo 14, versículo 18, ¿no? Vamos a leer desde el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, y por primera vez aquí menciona este señor, Melquisedec. Leemos todos juntos el versículo 18 y 19 para poder captar la idea. 2, 3. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El 20 más. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Simplemente Melquisedec aparece y desaparece. ¿Melquisedec era judío? No. Porque el primer judío que hubo fue justamente Abraham, venerado por los judíos, por los cristianos y por los musulmanes, ¿no? Entonces Abraham, de él iban a nacer toda la estirpe judía. Así que obviamente que Melquisedec no era judío, porque recién estaba comenzando y en ese momento Abraham no tenía ni hijos siquiera, digamos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos a Abraham, y aquí nos dice que aparece este señor Melquisedec. Nos aclara el texto hebreo que Melquisedec era rey de Salem, y la mayoría de los estudiosos concuerdan de que esta Salem es la que llegó a ser después Jerusalén, la capital del reino judío, ¿no? Hay algunos que discrepan, no hay ningún problema, pero de todas maneras la palabra Salem es la palabra Shalom, ¿no? O la palabra musulmana o árabe Shalom, que significa paz. Los árabes saludan Shalom Aleikum, ¿no es cierto? Significa paz sea contigo, y los judíos dicen Shalom, ¿no? Entonces, Salem es paz, ¿no? Entonces, y este hombre era rey de Salem, entonces era rey de paz, ¿no? Rey de la ciudad de paz, pero a su vez su nombre significa rey de justicia, Melquisedec. Ese es su nombre, esa sería la traducción del nombre de este señor. Y otra cosa que se nos aclara así como de paso nomás, dice que era sacerdote. No hay fuentes fidedignas que hablen de Melquisedec después de la Biblia, pero hay unos textos gnósticos que aparecieron más o menos en el año, viendo la línea de tiempo, en el año 300 después de Cristo, 250-300, que hablan de las profecías de Melquisedec. Estas profecías, igual que el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, son textos gnósticos que no tienen ningún valor, están escritos en copto mucho tiempo después del Señor Jesús, no tienen datos, no tienen fecha, son completamente anacrónicos, ¿no? Y espurios, entonces no tienen valor. Los gnósticos han agarrado estos textos y han creado una figura mítica de Melquisedec que le hacen ver como un gran hombre. Inclusive los gnósticos tienen templos actualmente en Colombia para Melquisedec y lo consideran un gran hombre. Todo eso es simplemente imaginación, no hay datos históricos de ninguna de esas cosas. Lo único histórico que podíamos tener es lo que está acá en Génesis 14.
Otra cosa, hay evangélicos que le van a decir que Melquisedec no era un hombre, que era una manifestación de Jesucristo en ese momento, que se apareció en forma de hombre. Pero aquí hay una regla muy importante a usted que le gusta estudiar la Biblia. No hay que hacer decir al texto lo que no dice. Es muy importante eso. Aquí dice esto, pero para mí esto significa, no. Para vos puede significar cualquier cosa y no importa. Pero ¿qué dice el texto? ¿No? Entonces, el texto dice simplemente que era un hombre, que era un rey, era una persona que seguramente tenía una dinastía y que hacía un sacrificio o hacía un oficio de sacerdote al Dios Altísimo. Lo interesante del sacerdote Melquisedec es que agarra a Abraham y lo bendice. Cuando alguien bendice a otra persona, de alguna manera está mostrando un nivel espiritual superior. Y en ese caso, si Melquisedec bendice a Abraham, entonces ¿quién es superior? Aquel que bendice, en este caso, Melquisedec. Ahora, esto para un judío no es tan fácil de tragar. El gran patriarca Abraham, el padre de la fe, que sea inferior a Melquisedec, pero es así. Y me gustó este gráfico, porque se lo ve a Abraham con todo el botín y está recibiendo la bendición de este personaje Melquisedec. Ahí están, se toman una foto profética hace rato, la instantánea, y se van. No es más, eso fue todo. No tenemos ninguna información adicional de Melquisedec, excepto que era un sacerdote y un rey a la vez. ¿Qué hace un sacerdote? En todas las religiones del mundo hay sacerdotes. La Biblia habla de sacerdotes, inclusive de dioses paganos, habla de que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero la idea de un sacerdote es que el sacerdote realiza ceremonias y realiza sacrificios y realiza oraciones para acercar al pueblo a la divinidad, cualquiera que sea esta. Por eso todas las religiones tienen sacerdotes. La idea es que los dioses o el Dios está tan lejos y nosotros somos tan malos y tan diferentes que no podemos acercarnos directamente a Dios. Necesitamos hacerlo a través de alguien que sea como nosotros, un hombre, pero que esté completamente dedicado y santificado a la deidad, de tal manera que la deidad le escucha a este hombre, pero a la gente común no escucha, porque la gente común está llena de pecados. En cambio, este hombre es santo y por lo tanto puede interceder. Esa es la idea de un sacerdote. Realiza ceremonias, sacrificios, hace oraciones, plegarias y peticiones de parte de su congregación o su religión a la gente. También enseña a la gente las cosas espirituales, le habla acerca de sus dioses, y en algunos momentos probablemente puede traer un mensaje de la divinidad diciendo: los dioses han dicho tal cosa, escúchenlo, ¿no? Eso. Entonces, esa es la idea de un sacerdote. En el fondo, es un puente, el sacerdote, entre la deidad y la humanidad. ¿Entiendes? Ahora, si vemos aquí que hay un sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, entonces significa que este hombre estaba en esa posición de rogar, de animar, de bendecir en función a su relación con Dios. Y termina eso. Y ahí se acabó, ¿no? Se acabó este retrato acerca de Abraham y Melquisedec. Ahora, vamos al segundo cuadro en la línea del tiempo, ¿no? Abraham tuvo un hijo y ese hijo se llamaba Isaac. Eso lo hemos mencionado y lo vamos a volver a mencionar, es algo que todos conocemos. Simplemente estamos tratando de buscar la línea y la genealogía. Entonces, Abraham engendra a Isaac. Ahí tenemos el cuadro cuando Isaac ofrece a su hijo, y hablábamos que eso era un tipo, era como una simbología o un anticipo de la cruz de Cristo, ¿no? Luego tenemos en la línea del tiempo el hijo de Isaac, que fue Jacob. Isaac tuvo dos hijos, que fue Jacob y Esaú, pero la línea judía viene por el lado de Jacob. Jacob no era una persona muy buena, pero sin embargo Dios la tomó, ¿no? Dios la agarró, y a través de esta persona que quizás no era tan buena, tenía sus cositas, digamos, pero Dios la tomó, y a través de él Dios empezó a formar lo que fue la nación judía. Jacob
tuvo hijos y nietos, ¿no? Y esos nietos, cada uno de ellos, vamos a la siguiente diapositiva, formaron lo que se llama las 12 tribus de Israel. Cada uno de sus hijos, y también tomó los 2 hijos de José, por eso José no aparece en la genealogía, sino sus hijos aparecen. Entonces, cada uno de ellos, de sus hijos, tomó esposas, en algunos casos esposas, y formaron una gran familia y llegó a ser una gran tribu. Y si quizás podemos acercarnos un poquito más, vamos a ver el nombre de alguna de ellas. Se me fue ya la de arriba: Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad. De estas tribus, una de las más destacadas va a ser la tribu de Judá. Y ya vamos a ver por qué es una tribu bastante destacada. Y hay otra tribu que ahí no aparece, que es la tribu de Leví, porque Leví se esparció, no desapareció, sino que se esparció entre todas las otras tribus. Sigamos adelante. Una más. Después de mucho tiempo, muchos cientos de años, tenemos de que las 12 tribus se han convertido en una población de aproximadamente 2 millones de personas que viven en Egipto. Ya son una nación grande, pero que en ese momento es esclava del imperio egipcio, y Dios utiliza a un hombre que era de la tribu de Leví, igual que su hermano Aarón, que también era de la tribu de Leví. Y Dios utiliza a Moisés, a Aarón y a su hermana María, por supuesto de la misma tribu, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Pasan muchas cosas, pasan 40 años, no se logra hacer todo, pero hay algo interesante que ocurre con Moisés, y vamos a verlo, y es que con Moisés tenemos el inicio del sacerdocio levítico durante la conquista de la tierra prometida. Ya vamos teniendo en orden ya los nombres, ya está más claro ahora, ya sabemos quién viene primero y quién viene después. Entonces, cuando llega Moisés y Dios le da las leyes, entre las leyes decían de que Dios quería separar una tribu para sí, para que sea una tribu de sacerdotes y de gentes santas, y que a través de esa gente Dios iba a tratar con su pueblo. Y esa era la tribu de Leví. Entonces Dios le dice a Moisés: separa a Aarón y a sus hijos para el servicio en el tabernáculo, lo que era en ese momento el templo, para que ellos hagan los sacrificios, enciendan los holocaustos, el incienso, las cosas aromáticas, entren al lugar santo y al lugar santísimo, etcétera, para poder hacer todo lo que yo les he pedido que ellos hagan, o les he ordenado que ellos hagan. Entonces Dios se dirigía hacia la tribu de Leví, específicamente a los sacerdotes y al sumo sacerdote. El primero de ellos fue Aarón, y a través de ellos se comunicaba con el pueblo, y comienza así entonces el sacerdocio levítico. Y vamos adelante un poquito más. Aquí tenemos lo que es la franja de Israel, una zona muy pequeña, y vamos a ver cómo en la época de la conquista cada tribu empezó a localizarse y tener su propiedad específica, sus límites delineados. De todas estas tribus hay una tribu que es muy importante, que es la tribu de Judá, ¿no? En la tribu de Judá, vamos adelante, en la tribu de Judá tenemos 2 ciudades que para nosotros son radicalmente importantes, que es Jerusalén y que es la ciudad de Belén, donde nació el Señor Jesús. La antigua Salem, ahora es Jerusalén. De esta tribu, específicamente de Judá, vendría toda la monarquía judía, todos los reyes. El primer rey fue de Benjamín, de la tribu de Benjamín, pero luego Dios hizo un pacto con David y le dijo: nunca faltará un rey que reine sobre Jerusalén o sobre Israel, que va a ser de tu descendiente. Entonces David recibe ese pacto de Dios y comunica. El rey David era una persona muy especial, porque era conquistador, era inventor, era adorador. Ha escrito muchos salmos que tenemos en la Biblia. Era profeta, ¿no? Era pastor, era cantante, músico, así que tenía un montón de virtudes. Pero algo que quiero decir hasta aquí, ¿no? Si yo quería ser rey,
¿De qué tribu tenía que venir? ¿Ah? Rey de Judá. Y si hubiese querido ser sacerdote, ¿cuál sería el primer requisito? ¿Ser de qué tribu? De Leví. Y aquí tenemos algo interesantísimo. Los reyes no podían ser sacerdotes y los sacerdotes no podían ser reyes, porque así estaba en la constitución política de Israel expresada en el Pentateuco. Eso nadie lo podía cambiar, ¿entiendes? Entonces era impensable de que un rey quisiese ser. De hecho, que una vez hubo un rey, el rey Usías, que intentó ofrecer sacrificios y cosas, se las dio de sacerdote y recibió el castigo de Dios, porque estaba prohibido. Obviamente tampoco un sacerdote podía actuar como un rey. Entonces, eso tengámoslo en cuenta, de que o soy rey o soy simplemente, o soy sacerdote, pero no puedo hacer ambas cosas a la vez. Bueno, volvemos otra vez a nuestro cuadro general. Aquí estamos con nuestra línea de tiempo. Hemos estado con Abraham y Melquisedec, hemos visto sus hijos Isaac, Jacob, hemos visto las 12 tribus. Las 12 tribus hacen un pueblo grande de 2 millones que son sacados por Aarón y por Moisés, que eran de la tribu de Leví. Se distribuyen las tierras y pasa el tiempo y se instala la monarquía judía. Y ahí lo tenemos entonces a quizás uno de los reyes más destacados de Israel, que es el rey David. Y ahí lo tenemos, el rey David. Ya lo hemos presentado, sabemos quién es él, hemos escuchado muchas cosas de él, pero había algo que él hacía siempre y era cantar. Y sus canciones fueron interpretadas por el pueblo de Israel como profecías. Algunas de ellas eran profecías nítidas que hablaban acerca especialmente del Mesías. A David le debemos el Salmo 22, por ejemplo, que es una descripción gráfica de la crucifixión del Señor Jesús, pero completa y hecha 1000 años antes de que el Señor naciera. Impresionante. Tenemos el Salmo 23 donde dice: Jehová es mi pastor. Y tantos otros salmos que podríamos decir. Muchos de estos salmos iban dirigidos hacia un Mesías que tenía que venir, y ese Mesías iba a ser el gran rey. Pero ese Mesías, si iba a ser rey, ¿de qué tribu iba a venir? De Judá. Y específicamente, ¿de qué familia? De la familia de David. O sea, la monarquía es mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto son reyes, ¿no? Esas son las monarquías. Así que si iba a haber un Mesías, tenía que ser de la línea directa de David. En uno de sus momentos de inspiración, el rey David está adorando al Señor y él recibe una revelación, y en ese momento deja un rato el arpa y empieza a escribir lo que Dios le dice, porque Dios le dice algo específico. Y eso que le dice es el Salmo 110. Y vamos a verlo en este momento. Salmo 110, versículo 1 al versículo 4. Es interesante lo que dice. David dice: quiero relatarles lo que Jehová dijo, pero esto no me lo ha dicho a mí, que soy el rey. Se lo he dicho a mi tataranieto que va a venir, que va a ser el Mesías. A él se lo ha dicho. Y a mi tataranieto, por ser una persona tan grande, no me animo a llamarle mi nieto. Es tan tan grande que le voy a llamar mi Señor. ¿Usted le llama Señor a su hijo? No, no es cierto. Excepto cuando se porta mal. A ver, Señor, ¿qué ha hecho usted, no? Pero excepto eso, ¿cómo está, Señor? ¿Cómo está? ¿No es cierto? Ellos más bien nos tratan con el respeto. ¿Cómo está, papá? Algunas veces, Señor. ¿Cómo está, don Señor Paz? ¿No? Pero nunca le decimos a nuestro hijo Señor. Peor a nuestro: este es mi nieto. El hermano Rafael, tengo tantos nietos y tengo un bisnieto. O sea, son amados, son queridos, pero no son una persona a la cual, por poner un ejemplo, el hermano Rafael, decir: estos son mi autoridad. Pero aquí David está hablando de su tataranieto que vendría y que sería el Mesías, y lo llama Señor. Esto le volaba todos los fusiles y le movía toda la estantería a los teólogos de Israel. No podían entender por qué le decía David a su tataranieto Señor. Pero sigamos. Dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión
Eso es una referencia a Jerusalén. El cetro de tu poder, está hablando claramente de un rey. Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora tú tienes el rocío de la juventud. Y este versículo 4 es completamente enigmático. Jehová juró. ¿Cuándo juró Jehová? ¿Se acuerdan que habíamos contado eso? ¿Se acuerdan que le dice, Abraham, te voy a dar un hijo? Señor, ya estoy viejo. En serio, te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Señor, no sé, no estoy seguro. Te lo juro. Pero te lo juro por mí mismo, porque no hay más grande que yo. Abraham le juró que tendría un hijo, una descendencia, y que esa descendencia, en la simiente del Señor Jesús, serían benditas todas las naciones de la tierra, incluyendo nuestra patria Bolivia, que ayer cumplió un año más de su aniversario. Y aquí estamos hablando de eso. ¿Qué le parece? En Jesús serían benditas todas las naciones de la tierra. Este segundo juramento está relacionado a ese primer juramento, pero este juramento amplía el plan de Dios. Juró Jehová y no se retractará. Tú, le dice a este descendiente, ¿eres qué cosa? ¿Y cómo que de Judá tendría que ser un sacerdote si sabemos que los de Judá no son sacerdotes, son reyes? ¿Y que los sacerdotes son de dónde? De Leví. Pero aquí hay algo raro, dice, juró Jehová y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, pero no según el orden de Aarón y de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Wow. Los teólogos miraban esto y decían, ¿cómo? No se entiende. Tendríamos que cambiar toda la Torá para que ese salmo se haga una realidad. David, ¿está seguro que Jehová dijo eso? Y no podían dar una explicación. Pasaron los años, vamos a la siguiente diapositiva, y un día el Señor, cuando estaba en vida, le dijo a los doctores de la ley, a ver, les voy a hacer una preguntita, ya que están haciéndome preguntas a ustedes, yo les voy a tomar examen a ustedes. ¿Por qué David le llama a Señor a su descendiente, siendo que es su nieto, su tataranieto? ¿Por qué le llama Señor? Y esos teólogos judíos con una grampa en la boca no pudieron decir absolutamente nada. ¿Por qué era Señor? Porque aunque era su descendiente, era nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, que venía en primer lugar para salvarnos de nuestros pecados, pero volverá en poder para reinar. Por eso es Señor, porque es Dios mismo. Pero este Señor en ese momento no vino a reinar. Cuando estaba a punto de subir a la cruz, le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, llamaría a mis súbditos y me salvarían, pero yo he venido para dar mi vida. Y 14 veces anunció lo que daba cumplimiento al Salmo 22, a Isaías 53 y muchas otras profecías que llevaban cientos de miles de años, que decían de que el siervo de Dios iba a morir por los pecados de los demás. Y así fue que el Señor decidió y tomó el rumbo hacia la cruz y murió por nosotros. Bien, todo esto es interesante, pero ya hemos vuelto otra vez a nuestro libro de Hebreos. Nos encontramos ahora ya en el año 60-65. Si dijéramos que el Señor ascendió a los cielos en el año 30, ya han pasado más de 30 años, para ser amplio, digamos, en la exactitud, más de 30 años han pasado de que Él se fue. Jerusalén sigue en su lugar. La forma en que describe Hebreos al sacerdocio pareciera como decir, ahí está, pueden verlo, el templo está todavía allí, están los sacerdotes, están oficiando el templo, viene el día de la expiación, sacrifican un cordero, los holocaustos, las adoraciones, las alabanzas. Quería meter un video para que vieran cómo es la bendición sacerdotal en nuestros días, porque hay videos muy interesantes, pero se nos haría muy pesado el tiempo. Lo que quiero decir es que los cristianos de esa época, vamos a imaginar, aunque no habían Biblias en ese tiempo, van con su biblicita a la iglesia, se paran y miran el templo judío. Ahí están entrando los sacerdotes y la gente, se escucha la música, una bulla agradable, atrayente, y la ceremonia, y el sacerdote dando su bendición, Jehová te bendiga, resplandecer sobre ti su rostro.
Tengo unas ganas de volver otra vez al judaísmo. Tengo unas ganas de volver otra vez a escuchar esa adoración tan linda. Y este Jesús se fue hace 30 años atrás y no ha vuelto. Dijo que iba a volver. ¿No será que nos estamos equivocando? Es más, nos están persiguiendo. Nos están haciendo presión para que dejemos el cristianismo. Ya no solamente los fariseos, no solamente los religiosos, pero también el imperio romano, porque ya habían empezado a perseguir y matar cristianos del imperio romano. Entonces empezaba la duda en el corazón de algunos de ellos. Y de pronto se encontraban con alguien yendo al templo. Oye, ¿y dónde estás yendo? Estoy yendo a adorar al Señor Jesús. Así, oye, ¿y quiénes son sus sacerdotes de ustedes? No tenemos. ¿Y por qué no tienen? Porque Jesús es nuestro sacerdote. Oye, todos saben que Jesús es de la tribu de Judá, ese no puede ser un sacerdote. A ver, demostrame bíblicamente de que él puede ser tu sacerdote. Es que no sé, y ahí entraba la duda. ¿Cómo va a ser sacerdote si es de la tribu de Judá? Y esas presiones estaban experimentando los primeros hermanos. Ahora, yo me imagino que el que escribió Hebreos se encuentra con uno de estos meros judíos ortodoxos. Le dice: a ver, escritor de Hebreos, no sabemos cómo se llamaba. A ver, escritor de Hebreos, tú que dices saber de la Biblia, ¿cómo me demostrás de que Jesús es un sacerdote? ¿De dónde te sacás semejante cosa? Y pareciera de que él escribe Hebreos capítulo 7 y un poquito antes para explicar esto. Ahora sí ya estamos listos para entender el texto de Hebreos 7. ¿Ya? Hemos tenido que pasar todo esto para entender bien este versículo. Así que recién ahora entramos en materia y la próxima hora la vamos a explicar. ¿Le parece? No. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque tenía una tentación de predicar hoy día los primeros 3 versículos de 7. Pero después el Señor me dijo: David, no estás hablando a alumnos de seminario. Estás hablando a personas que tienen dificultades, problemas, familia, que entiendan el aspecto. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 6 dice, versículo 19, ¿se acuerdan de lo del ancla y del precursor que hablamos otra vez? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Pero ¿cómo? Según el orden de Melquisedec. Y aquí empieza a armonizar todas las antiguas escrituras que hasta ese momento parecían un rompecabezas. Y vamos a ver específicamente de qué manera el autor de los Hebreos demuestra el derecho del Señor Jesús a ser sumo sacerdote. Y vamos a ver un poquito más allá. Vamos a ver específicamente estas cosas. La primera cosa que va a decir el autor de los Hebreos es que el sumo sacerdocio de Melquisedec era anterior al de Leví y al de Aarón, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Primero estuvo Melquisedec con Abraham, que era el papá de todos los judíos y de las 12 tribus, incluyendo a la tribu de Leví de Judá. Entonces, y como había una profecía en el Salmo 110 reconocida por todos los teólogos en su escritura judía, de que juró Jehová, la segunda vez que jura, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que mal, había la noción de que Dios traería un nuevo sacerdocio, pero ya no de la tribu de Leví, sino del origen de Melquisedec. Y siendo que Melquisedec era anterior a toda la nación judía, porque Melquisedec bendijo a Abraham, entonces este sacerdocio sería anterior a el levítico. Entonces es superior porque viene desde antes, no es algo nuevo. La primera cosa. La segunda cosa sería un sacerdocio universal. Vamos a leer por qué este Melquisedec, y aquí nos acordamos de lo que leímos en ¿cómo se llama? En Génesis 14. ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo? Noten de que este Melquisedec no es sacerdote de Jehová, porque Jehová es un nombre, o Yahvé, o la tetragramatón,
es un nombre que está dedicado para el pueblo judío de manera especial. Hay toda una serie de consideraciones que en este momento no hay tiempo para decirlas. Pero a Israel se le manifestó como Jehová, Dios. Pero al mundo entero desde un comienzo se manifestó como el Dios Altísimo. Y es como que aquí en esta parte el autor de Hebreos está diciendo, miren, nuestros sacerdotes de aquí del templo son sacerdotes de Jehová, del pacto de Dios con Israel. Pero este otro sumo sacerdote, en tercer lugar, es un sacerdocio real. Porque dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, etcétera, versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y aquí sí tenemos la validación en la boca de la profecía de David 1000 años antes, de que habría un sacerdocio, que no solamente sería un sacerdocio que ofrecería las cosas agradables delante de Dios, pero que tendría el gobierno en su mano, sería rey y sería sacerdote a la vez, y de paso profeta. Esa es la persona del Señor Jesús. Entonces estamos viendo de que era un sacerdocio anterior, era universal, era real. En cuarto lugar vemos que dice que es permanente. Vamos a leer el versículo 3. Dice, sin padre, hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, de aquí algunos han sacado y le han hecho decir al texto lo que no dice, de que Melquisedec era una especie de ángel que vino y no tenía padre ni madre y que después se desapareció y todo eso. Pero eso no dice el texto de Génesis. Lo que está diciendo es, miren, para ser sacerdote de los judíos había que ser tataranieto de Leví, de Aarón, de lo que sea. En cambio, de este no se dice nada acerca de su genealogía. No se habla nada de su madre, no se habla nada de su padre, de sus descendientes. Aparece y desaparece. Se toma la foto, la pone en el Face y se va. Nada más, sin mayores historias en su perfil. Ahora lo que está queriendo decir acá es, no importa la genealogía. No importa la genealogía. Y de esa misma manera, Melquisedec simboliza a algo superior, que es la persona de Cristo. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Perdón, se me acabó el tiempo, pero tenemos que terminar esto. En la Biblia aparecen muchas figuras grandes, que son muy interesantes. Pero esas figuras son simplemente un símbolo, una maqueta o una sombra de algo superior que vendría. Eso ya lo hemos hablado. Y en este caso, Melquisedec es simplemente un símbolo. Es un ser humano común y corriente que simboliza a algo mucho más grande y mucho más precioso que él mismo, que es el Señor Jesucristo. Es, como a veces he dicho, mi anillo simboliza mi vida matrimonial, pero no es mi matrimonio. Yo no lo puedo sacar, ponerlo acá, no lo hago, pero lo puedo poner aparte y sigo casado y sigo teniendo un buen matrimonio. Bueno, mientras mi esposa no se dé cuenta que no tengo el anillo, ¿no? Entonces, pero es simplemente un anillo. Simboliza una realidad mucho más profunda y más grande que Francis y que yo, porque simboliza a Cristo a la vez nuestro matrimonio, ¿entiendes? Entonces, los símbolos, son pequeños, son simplemente una ayuda didáctica y pedagógica para entender una realidad más profunda. Aquellos que se han quedado haciéndole templos a Melquisedec deberían cerrar esos templos y convertirse a Cristo y adorar a Cristo. Así de simple, pero siguen adorando a Melquisedec y viendo sus profecías cuando tenemos la profecía de Cristo acá. Él es la realidad. Entonces, así como Melquisedec aparece y desaparece porque no importa su familia, porque es rey por juramento de Dios, de la misma manera Cristo es sacerdote y permanece para siempre. Luego, versículo 5 dice que es un sacerdocio personal. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Esto es interesante, ¿no? No me he adelantado, pero era el versículo 3 donde tenía que estar. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nos ayuda en el punto 3 y en el punto 4 y en el punto 5, ¿no? Hemos dicho que es permanente, pero es personal, porque en el sistema levítico de los sacerdotes judíos, uno tenía que ser nieto de bisnieto del gran sumo sacerdote, y según cómo andaba la votación y su sistema de elección, si era elegido y era sacerdote, no importaba si era una persona muy buena o no muy buena, lo importante es que era descendiente y por tanto, como se tiene algunas reglas en latín, ex opere, ex operato, no importa lo que hagas, lo que importa es que sos el sacerdote y por tanto podés auspiciar las cosas divinas, ¿no? Ahora, para ser sacerdote, él, por ser quien es él, el Hijo de Dios, por lo que él era, no por donde había venido, sino por lo que él era en sí mismo, él tenía la facultad y el poder para ofrecer un sumo sacerdocio perfecto delante de Dios y de los hombres. Y vamos ya terminando el tema, reconocido por Abraham, este sumo sacerdocio. El mismo Abraham lo reconoció, el gran patriarca Abraham. Vamos a leer del 4 al 10, porque versículo 4, considerad pues cuán grande era este, habla de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y seguro que alguno dice, yo sabía que este pastor iba a empezar a hablar de diezmos, en un momento de eso, ¿no? Pero no vamos a hablar de los diezmos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor? Melquisedec, y el menor es Abraham. Imaginémonos el primer cuadro, está Abraham arrodillado y Melquisedec bendiciendo. ¿Dónde estaba Leví en ese momento? Ni había nacido todavía, porque Leví era el hijo de Jacob, que era el hijo de Isaac, que era el hijo de Abraham, así que ni siquiera estaba en la pantalla todavía Leví, y su antecesor, el gran Abraham, rinde honor a este sacerdote Melquisedec. Entonces, si lo hace, se entiende que sus tataranietos en él también están dando homenaje a Melquisedec. Y si luego David dice que vendría un sacerdocio según el orden de Melquisedec, entonces los mismos sacerdotes que mataron al Señor Jesucristo deberían, y un día lo harán, se arrodillarán delante del Señor y confesarán que Él es el Señor. Abraham lo reconoció. Lo profetizó David, también está diciendo el autor acá. Vamos a leer versículo 11 al 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, lo que está diciendo es, si estas cosas que hacemos aquí en el templo, estos sacerdotes, estos sacrificios, si eso fuera lo perfecto, entonces, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo que está planteando aquí el autor es interesante. ¿Por qué David en una de sus adoraciones en el Salmo 110 dice que vendrán otros sacerdocios no de la línea de Aarón, sino de la línea de Melquisedec? ¿Para qué cambiar algo que funciona bien? Si lo vamos a cambiar es porque algo quedó obsoleto y queremos algo mejor. Algunos cambiamos los celulares cada cierto tiempo, no, este ya está un poco pasado de moda, no me entran algunas aplicaciones, lo cambio porque quiero uno mejor. Y no cambiamos un celular si estamos convencidos de que es un buen celular, ¿no es cierto? Algo así está diciendo, disculpen la ilustración, si funcionaba bien todo este asunto de los sacrificios, ¿para qué reemplazarlo por el orden de Melquisedec? Lo que está diciendo es que el orden levítico era imperfecto, era de menor categoría, y que apuntaba y mostraba a algo que era perfecto, que era la persona
del Señor Jesús. Porque cambiado el sacerdocio, dice el versículo 12, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés respecto o tocante al sacerdocio. Hace poco tiempo atrás nuestro presidente quería elegirse nuevamente como presidente por tercera ocasión. Entonces propuso a los gobiernos que hagamos un referéndum para ver si es que podía continuar o no. Muchos ni siquiera saben por qué votaron, pero la votación era básicamente cambiamos la constitución que dice que solamente puede ser 2 para que diga 3. Esa era la votación que hicimos. Le damos a nuestro presidente una oportunidad de una tercera vez consecutiva ser presidente. ¿Por qué? Porque el presidente, aunque es el presidente, reconoció que no podía hacerlo por decreto, había que haber un cambio de ley respecto a cómo él podía ser elegido. ¿No es cierto? Algo así está pasando acá. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos dice, si quisiéramos de que Jesús fuera sacerdote, tiene que haber un cambio de ley respecto al requisito. Y está en el Salmo 110, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que aquí lo que está diciendo el autor de Hebreos a su interlocutor, un judío duro que no cree, le dice, mira, lo reconoció Abraham, lo profetizó David, pero finalmente lo confirmó Dios mismo. Y con esto terminamos, dice el versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En esta parte lo que está diciendo el autor es, miren, lo reconoció Abraham, lo profetizó David, pero Dios lo confirmó, porque todos estos sacerdotes eran en base a ceremonias, a genealogías y cosas, pero Dios ratificó y estableció e impuso el sacerdocio de Jesucristo por un hecho incontrovertible que vos no podés negar. ¿Cuál? Cristo resucitó de entre los muertos, tiene una vida indestructible. Los otros sacerdotes morían, tenían que ser reemplazados, morían y tenían que ser reemplazados. Y cada vez que encontramos la muerte, encontramos algo por detrás de la muerte que es pecado. El pecado produce muerte y morimos por causa del pecado, eso es lo que dice la Biblia. Pero este que llevó una vida santa, perfecto, santo, y eso lo vamos a ver después, tenía todas las cualidades y Dios ratificó, puso su sello de autoridad, su sello de aprobación, su decreto y su juramento, resucitándolo entre los muertos. Sí, pero eso es la resurrección. A ver, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Hay una película que han sacado que me hizo pensar de un soldado romano que no creía y le dan la comisión, Poncio Pilato, de buscar el cuerpo. No había sido tan sencillo. ¿Sabe qué? Históricamente hablando, nadie encontró el cuerpo del Señor Jesús. En cambio, cientos de cristianos dieron su vida y murieron confesando, diciendo, yo lo vi resucitado. Podemos ponernos de acuerdo para decir una mentira entre todos y salir de aquí y decir, vimos un ángel, y hasta viene la prensa y traemos a PAT y todo eso. Pero cuando te ponen un revólver, ¿de verdad viste un ángel? Porque si decís, si te mato, no, era una broma solamente. Pero estos murieron confesando y vieron la muerte de sus hijos y de ellos mismos y murieron confesando, lo hemos visto resucitado. Y puedes matarnos, nos quitas la vida, pero es lo único que nos puedes quitar, la eternidad no. Cristo ratificó el sacerdocio de Jesús, resucitándolo de entre los muertos. Terminamos acá. La conclusión es bien sencilla. No necesitamos sacerdotes aquí en la iglesia, porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos que vive eternamente para interceder por usted y por mí. ¿No es eso maravilloso? Que puedo acercarme con toda confianza y venir delante de Él tal cual soy. Él me entiende porque vivió lo que yo viví, entendió mis penas, mis dolores, lloró con nosotros. Y Él puede comprenderme e intercede ante el Padre por mí. Así que todos los días estoy ante el Padre en el nombre del Señor Jesús. Había un pastor
de una iglesia grande, más de 3,000 personas. Escuché esta anécdota en esta semana en una clase que estaba escuchando y dije, esto realmente va a ser lo que voy a contar al final de la predicación porque me impactó. Este pastor había terminado la predicación y habían varias personas que querían charlar con él. Imagínense, 3,000 personas. Así que había que hacer cola. Y atendió a una persona y se fue. Atendió a otra persona y se fue. Y habían pasado 45 minutos y vino la última persona. ¿En qué puedo servirle?, le dice el pastor. ¿Sabe qué, pastor? Mañana tengo una entrevista de trabajo y quiero que me vaya bien. Y he venido a pedirle que por favor usted ore en este momento por mí para que me vaya bien mañana. Ya habían pasado como unos 50 minutos con la historia más. El pastor le dice, escúchame una cosita, usted me está diciendo de que hace 50 minutos que usted está aquí y que podría haber ya almorzado, pero se ha quedado para que yo ore por usted. Sí, dicen. Y yo hace 5 minutos que podía estar almorzando y no puedo almorzar porque usted ha venido a que ore por usted. Sí. ¿Sabe qué? Aquí hay un malentendido, le dice. ¿Por qué? Seguro usted piensa que yo tengo más poder y más acceso a Dios por medio de mis oraciones. Por supuesto, por eso he venido para hablar con usted. Usted es el pastor. ¿Sabe qué? Es el mismo poder que hay en mí y la misma accesibilidad que hay en mí la tiene usted, porque usted es cristiano. ¿Sabe qué? No voy a orar por usted. ¿Qué? No voy a, pero usted es el pastor, por eso no voy a orar, porque quiero enseñarle, porque si yo oro, voy a ratificar ese malentendido de que todos tenemos el mismo acceso, como muchas veces he dicho, la cruz de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo no hay peldaños, no hay jerarquías, no hay primeros ni segundos lugares, todos estamos en el mismo nivel, pecadores redimidos, que tenemos acceso directo y suficiente por medio del Señor Jesucristo. No voy a orar por usted, y no oro. Para enseñarle que Él tenía tanto poder o tanto acceso, no por quien fuera Él. Ni el pastor tenía más acceso porque era el pastor, ni el hermano tenía menos acceso porque era simplemente un miembro. Todos tenemos el mismo acceso por medio de la misma persona, el Señor Jesucristo, ante el trono de gracia. Así que vaya con esa confianza, mi hermano. Usted no necesita un sacerdote, no necesita un sumo sacerdote aquí en la tierra, porque lo tiene 24/7 todos los días. Así que aproveche y disfrute de esa relación directa con Cristo. Oramos. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Un texto quizás tan difícil de entender a veces, Señor. Espero de que por lo menos hayamos entendido lo esencial. Pero sobre todo, Señor, es mi ruego de que hayamos entendido este punto principal, de que tenemos ese acceso directo ante su presencia. Un día vinimos delante de usted, Señor, como pecadores, sin esperanza, sin poder en nosotros, vendidos al pecado, Señor. Ni siquiera podíamos elegir si íbamos a pecar o no, porque éramos esclavos del pecado. Pero un día su bendita gracia llegó a nuestras vidas y el Señor Jesucristo transformó todo nuestro ser. Por el Espíritu Santo tuvimos una nueva vida y hoy somos declarados hijos suyos. Y lo más hermoso es que todos los días tenemos esta plena confianza. ¿Y cuántas veces durante la semana, a veces, Señor, sentimos que no deberíamos orar porque no somos tan buenos, porque a veces fallamos y sí que lo hacemos, porque a veces pecamos y sí que lo hacemos? Y nos sentimos, Señor, de segunda clase y nos sentimos alejados. Ayúdenos, Señor, en esos momentos a recordar que fue la gracia de Cristo la que pagó por nuestros pecados y que no tiene nada que ver con nuestros méritos, sino con los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que vive intercediendo por nosotros, que cuando decimos amén a nuestra oración, Él dice, sí, Padre, estoy de acuerdo con esa petición porque es tu Hijo. Padre Celestial, ayúdenos a entender esa relación que tenemos por medio del Señor Jesucristo y que nos anime a orar más, a depender de más y disfrutar de esta nueva relación con usted a través de la bendita persona del Señor Jesucristo. Terminando este tiempo así con las cabezas inclinadas, si hay personas que están viniendo como visitas y quizás usted se siente lejos de Dios,
Le voy a decir algo bien sencillo, siga con la cabeza inclinada. Lo único que le separa de Dios, ¿sabe qué es? Su pecado. Y Cristo pagó en la cruz para limpiarle de ese pecado y de sus pecados. Y quiero decirle que hoy en esta mañana Dios está dispuesto a recibirle, a aceptarle completamente, a pesar de su pecado, porque lo hará por medio del Señor Jesucristo. Él vivió la vida que usted no podía vivir, murió por los pecados que usted tendría que haber pagado y resucitó en poder para darle poder y vivir de la manera que a Dios le agrada. Lo único que usted tiene que hacer es declararse pecador, incapacitado de poder hacer nada para cambiarlo. No le diga a Dios que va a ser bueno, porque eso es mentira. Somos malos y pecadores. Simplemente dígale: Señor, creo en ti. Creo que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y hoy pongo mi mirada, mi confianza, mi expectativa y mi fe en esa cruz vacía que me habla que el Hijo de Dios murió por mis pecados y resucitó para mi justificación y que ahora está intercediendo por mí. Si usted pone toda su confianza en Cristo, no necesita nada más ni a nadie más. Usted tiene las puertas abiertas para una relación directa con Dios por medio del Señor Jesucristo, por la fe. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Bendiga a cada persona, Señor, y que realmente el entendimiento de su palabra nos transforme y transforme radicalmente nuestra forma de orar, de vivir la vida espiritual, de relacionarnos con usted, Señor, en bendición, Señor, de aquellas personas que aún todavía no le conocen. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.